Ahora, tú dices que ya se está olvidando la transición. Bueno, ¿y qué decir del franquismo, no? Y yo te pregunto porque vi que hablas de tu padre, de Vicente Cebrián, y de su relación con el partido falangista, ¿no? Dices que más por pragmatismo que por ideología. Pero ¿cómo te marcó a ti eso, la relación de tu padre, digamos, con el régimen franquista? Bueno, mi padre no era, eh, era un pragmático más que un ideólogo y por lo tanto en mi casa se vivió más bien un ambiente liberal, pero mi padre era un vencedor de la guerra civil, ¿no? Sí. Lo que la gente no entiende es que la transición a la democracia fue una reconciliación entre los hijos de los vencidos y los hijos de los vencedores. Ujú. La gente no entiende que Franco hizo porque la guerra durara 40 años y mantuvo el recuerdo de la guerra vivo a través de los medios de comunicación, Ujú. del sistema educativo, de lo que se aprendía en las escuelas durante 40 años, hasta el punto de que yo nací después de la guerra, pero conozco los hechos bélicos y Sí. la historia de la guerra casi como la hubiera vivido, porque Ujú. nos educaban en eso, ¿no? Entonces la transición fue una reconciliación real Ujú. entre los españoles. Y eso hizo posible que Carrillo, que le llamaban el asesino de Paracuellos y que había estado exilado 40 años como secretario del Partido Comunista Español, fuera Sí. presentado en sociedad en Madrid por Manuel Fraga, que había sido ministro de Información de Franco y había Sí. sido un auténtico represor con el franquismo, ¿no? Ahora, me llama la atención que dices, era un ambiente liberal dentro del franquismo. ¿Qué es eso? Bueno, Danos una idea de vamos a ver, hubo mentes. Vamos a ver, yo creo que hay que tener en cuenta que primero el franquismo no era una banda de militares, no era como la Junta Militar Argentina Sí, sí. o chilena. El franquismo respondía a un entendimiento de España, del que yo no participo, pero que está muy extendido y que todavía en gran medida anida en el Partido Popular, ¿no? Sí. Lo que llamamos la España profunda, ¿no? Ujú. Por Ujú. eso Franco duró tanto tiempo, Sí. porque no era simplemente el jefe de una banda de militares que se hubiera hecho con el poder. Y eso coincidió con los años del fascismo y del nazismo, y hubo muchos intelectuales que inicialmente, porque se quedaron, padecieron el espejismo del desarrollo en Alemania, etcétera y Ujú. tal. Estoy pensando en Antonio Tobar, en Laín Entralgo, en José Luis López Aranguren, en Dionisio Ridruejo. Dionisio Ridruejo fue uno de los autores del Cara al Sol, que es el himno de la Falange, y acabó fundando un partido socialdemócrata, exiliado en París, donde además le acogió Julián Gorquín, que era uno de los líderes del Partido Ujú. Obrero de Unificación Marxista en Cataluña, perdedor de la guerra. Quiere decir, se hubo un sector dentro del fascismo español, por así decirlo, que realmente lo que buscaban era, sin ellos saberlo, pues, posiciones socialdemocráticas, y acabaron en ello. Ok. Laín Entralgo, Aranguren, Dionisio Ujú. Rudejo, a eso me refiero, ¿no? Sí. Y entonces había dentro entre los vencedores del franquismo, de la guerra civil, había también alguna mente de cierta proclividad liberal. Ok. Vamos a ver, a nosotros, a mis hermanos y a mí no nos indoctrinaron en el franquismo, Ujú. siendo mis padres franquistas. Ok. Javier. Eh, Me imagino que eso en parte explica y facilitó el inicio de una carrera como periodista en ese ambiente, porque uno pensaría que escoger ser periodista en un ambiente no democrático, pues es, no sé, es complicado. Cuéntanos un poco de esa experiencia, de esa decisión de lanzarte como periodista en un contexto bajo el franquismo. El franquismo duró 40 años. Todo el que quisiera hacer algo Tenía que ser un... en la vida tenía que aceptar. Los catedráticos de universidad, incluso si eran marxistas, tenían que jurar ante la Biblia los fundamentos del movimiento nacional, pues si no, no les daban la plaza en la universidad, ¿no? Por lo tanto, eh, todos los españoles de mi generación convivimos con aquello de una forma u otra. No, yo me dediqué al periodismo porque desde muy joven hice periodismo, lo hacía en la escuela, hacía periódicos escolares, primero murales, luego ya las revistas del colegio, etcétera. Y para mí fue un desarrollo normal. Hay que decir que había vivido rodeado de periodistas porque mi padre lo era, y como digo, me pareció una condición normal. No es que sintiera una llamada vocacional Ok. de las alturas, sino que
me pareció que era lo que debía hacer, ¿no? Ahora, una de las partes importantes de tu libro, Juan Luis, es el tema, digamos, de la última etapa del franquismo, donde pues lo que vemos son secuestros, atentados, actos de rebeldía. Ya se empieza a sentir que Franco se va a morir y que algo va a pasar. Digamos, conocemos más o menos esa historia, pero desde el punto de vista de un periodista, quiero pensar que esto era como un foie gras para un periodista, como un platillo suculento, ¿no? Estar en ese momento, verlo, reportarlo, en fin, terrible el momento, pero por otro lado, fantástico para un periodista. Era suculento. Yo tenía, además, tuve un privilegio. Por mi familia yo conocía a los sectores oficiales del franquismo, a escritores del régimen, etcétera, como era Camilo José Cela, por ejemplo, Sí, sí, etcétera sí. y tal. Y por mi historia personal conocía a los demócratas, a los liberales, a los socialistas, a los comunistas, porque yo participé en la Fundación de Cuadernos para el Diálogo, que fue liderada por un exministro de Franco como Ruiz Jiménez, pero al mismo tiempo fue impulsada por un líder de comisiones obreras como Marcelino Camacho, que estuvo 20 años en la cárcel, es decir, y que ya era el inicio de esa reconciliación. Entonces yo tuve el privilegio de tener acceso A las dos partes. a las dos partes, y eso me ayudó muchísimo. Claro. Pero desde el punto de vista del periodista fue un momento fantástico. Naturalmente, no, No. fue un momento fantástico, a veces y sobre todo después de cuando Franco murió, ya hasta los franquistas querían que se muriera, porque era aquello Sí. como una manta terrible sobre el país. Es decir, España padeció 50 años de retraso respecto a sus vecinos europeos, Claro. exclusivamente por culpa del régimen de Franco, ¿no? Y por lo tanto hubo un momento de liberación, de explosión de la libertad. Ahora Claro. se habla muy poco de la libertad, ¿no? Pero bastantes amigos míos fueron llevados a la comisaría de policía por besar a su novia en la calle. Es decir, estamos hablando de una España que era así, ¿no? Sí. Y yo recuerdo cuando en los años 60 fui a estudiar a París, que yo mismo me quedaba sorprendido de ver a las parejas besarse en los puentes del Sena, porque eso no se veía en las calles españolas, ¿no? Esa España profunda, como tú dices. Esa ahí, España no, profunda. No sucedía eso, Javier. Sí, es la imagen de España con la que yo crecí de muy chico. La España de la que me platicaban en mi familia en México era esa España, Era que no se visitaba. una España terrible, Sí, sí. terrible. Lo que pasa es que los que estábamos dentro creíamos que la vida era así porque habíamos no nacido en fuera eso. Claro, claro. Platícanos también del país, de la fundación del país, que en este contexto de la transición se vuelve parte de esa historia y una parte muy importante, un periódico además que se convierte en uno de los periódicos más importantes a nivel global y que pareciera que empieza con una clara agenda de participar en esa transición, con una postura de centro-izquierda. Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, el país fue una idea inicial precisamente de un periodista franquista, Carlos Mendo, que había trabajado para Fraga en la agencia EFE, y acudieron a José Ortega, después de un proceso de otras visitas que hicieron, el hijo menor de Ortega y Gasset, a sugerirle, puesto que Ortega y Gasset había sido periodista y Ortega Munilla, el padre de Ortega y Gasset, habían sido los dueños y los directores del Imparcial, ¿no? Para hacer un periódico nuevo, pensando en que llegaba la transición, ¿no? A partir de ahí, pues en torno a Ortega se concentró una cantidad de intelectuales, editores, etcétera y tal, que querían hacer ese periódico, que tenía una propiedad muy fragmentada y que en realidad lo que quería hacer era un periódico que rescatara los valores culturales y un poco los valores orteguianos del liberalismo orteguiano cara a la sociedad española, ¿no? A mí, después de muchas peripecias, algunas de las cuales cuento en el libro, me convocaron como director. Yo tenía 30 años, 31 cuando salió el periódico, 30 cuando pero era un periodista ya conocido porque Venías de radio y televisión de España. había estado unos meses en televisión, pero había estado mucho tiempo en dos periódicos. Uno de ellos, Informaciones, que se había distinguido por ser un periódico dentro de lo que se podía ser, que era el más liberal probablemente dentro de las estructuras del franquismo, ¿no? Y ese periódico nació como un movimiento cívico, no nació como un negocio, nació como un movimiento cívico para apoyar a la democracia. Y al mismo tiempo nació como un movimiento profesional y empresarial, porque el consejero delegado del periódico era Jesús Polanco,
al que yo no conocía, por cierto. Pero ambos coincidimos en que para mantener la independencia del periódico, el periódico tenía que ser rentable. Y cuidamos mucho los aspectos económicos del periódico, no solo los aspectos editoriales. Tengo que decir que gran decisión. Sí, y entonces nos encontramos que aquel impulso cívico se convirtió en un impulso empresarial y profesional. Y al final en un buen negocio, porque la gente apreció las calidades profesionales del producto que poníamos Ahora, a la venta. Es interesante porque es un periodismo de causa, no es un periodismo objetivo. Es un periodismo que tiene una causa, la causa de la democracia liberal, de la transición y de un proyecto sí más, digamos, cercano a lo que era el Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Pero fue una coincidencia, o sea, nosotros queríamos contribuir a la modernización de España. Sí. Esa era nuestra causa. España era un gueto, España era un gueto respecto a Europa, respecto a América Latina. España era una rareza que se había quedado ahí enquistada en el tiempo, porque al fin y al cabo Franco, lo que había sido un aliado de Hitler y Mussolini, que habían perdido la guerra mundial, ¿no? Y entonces España se había convertido en una cosa rara y los españoles teníamos cierta vergüenza de ser españoles cuando salíamos al extranjero, o sea, nos parecía que éramos minusválidos, y lo éramos, de hecho, éramos ciudadanos minusválidos respecto a otros ciudadanos. En la fundación del periódico también estaba la idea de incorporación a Europa y de estrechamiento de lazos con América Latina. O sea, América Latina y Europa para nosotros eran valores fundacionales, ¿no? Y así lo hicimos. Entonces fue un periódico de causa, pero de causa por la libertad, de causa por la democracia. Yo diría quien ofreció ese proyecto modernizador con éxito fue el PSOE. Y por eso resultó esa relación. Pero si me puedo imaginar un contexto de transición de un sistema autoritario comunista, donde tal vez el proyecto modernizador democrático liberal hubiera sido la democracia cristiana y hubiera habido entonces esa relación. O sea, no había ideología en el país, ¿no? No solo no la había, sino que paradójicamente en el nacimiento del periódico los únicos que no estaban era el PSOE. Había socialistas de Tierno Galván, que luego se fusionaron con el PSOE. Había comunistas, estaba en el Consejo Ramón Tamames, que luego se hizo de la UCD, pero entonces era miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. Había muchos demócratas cristianos, había franquistas aperturistas como Pío Cabanillas, etcétera y tal. No había gente del PSOE, aunque se les había invitado a entrar, porque dijeron que no tenían dinero. Pero luego, por una coincidencia objetiva generacional también, pues, como decía Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del gobierno con Felipe González, el electorado del PSOE coincidía con el lectorado del país.